¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca. En el entrenamiento interactivo de hoy os traemos dos posiciones que os van a poner a prueba, así que preparaos, porque comienza el juego. Bueno, pues esta es la primera de las dos posiciones que vamos a ver en nuestro entrenamiento interactivo de hoy. En esta posición jugáis con las blancas, pero mucho cuidado porque el negro con este caballo de C6 está atacando vuestra torre de D4. A ver qué se os ocurre qué hacer aquí. Bueno, pues a pesar de que las negras efectivamente están atacando esta torre de D4, la primera reacción que tendría un principiante, o sea, retirar la torre, no sería aquí lo correcto. Hay que tratar de buscar algo más ambicioso, porque si os dais cuenta, las blancas tienen mucho potencial atacando este flanco de rey que está un poco desprovisto de piezas. Este peón de G5 ejerce una acción muy fuerte en el ataque, no solamente estableciendo puntos de apoyo para las piezas de blanco, sino que también impide que algunas piezas negras puedan participar fácilmente en la defensa. Por ejemplo, el caballo no puede acceder a la casilla F6 y el rey negro en este sentido se encuentra un poquito inseguro. Sin embargo, un ataque directo de batería, como por ejemplo dama H4, tratando de entrar en H7, que por supuesto pues sí que merecería la pérdida de la torre, porque las blancas no tardarían en dar mate, se encuentra con una defensa muy astuta, este H5, que bloquea totalmente esta gran fuerza de las blancas en la columna H, y vemos que incluso el peón no puede capturarse al paso porque se produciría el cambio de damas después de dama por H4. Así que las blancas tienen que buscar algo más incisivo que simplemente montar una batería. Y es entonces donde aparece un sacrificio muy típico en estas posiciones que encierra al rey en una suerte de ratonera, o en este caso, como ya habíamos visto en uno de los patrones, en una auténtica milla verde. Y es que después de torre por H7, las blancas estarían entrando con la dama en F7, por lo que la torre, pues el negro no puede ni soñar capturarla. Pero el problema es que después de rey por H7, dama por F7 jaque y rey H8, vemos que el rey está prácticamente sin aire. Y después de torre de 3 vemos este famoso patrón que ya habíamos visto en la milla verde y como el blanco amenaza mate en la columna torre rey, mate con torre H3. La única defensa posible de las negras pasa por poder bloquear ese jaque. ¿Cómo lo hace? Pues con torre por G5. Bueno, por supuesto, dama por G5 estaría fuera de lugar porque después de torre H3 tendrían incluso que entregar la dama, pero el intento, por tanto, pasa por aquí, torre por G5. ¿Cuál es la idea? Que después de torre H3, ahora ya no es mate porque las negras pueden interponer torre H5. Hasta aquí, pues más o menos podía ser fácil llegar con nuestro cálculo, pero es entonces donde teníamos que encontrar la jugada fina aquí, que no es otra que caballo F4. Una jugada muy buena porque cumple dos funciones. En primer lugar, amenaza caballo por G6 mate. Pero indirectamente, o desde un punto de vista podríamos decir filosófico, el atacar este punto de G6 tiene otra connotación y es que mina el defensor de esta torre de H5, el soporte de esta torre, y por lo tanto vemos que no le vale al negro aquí jugadas tipo caballo F8 o caballo E5, que podría parecer inteligente atacando la dama y defendiendo G6, porque después de caballo por G6 la torre se queda sin defensa, y entonces aunque se produzca ahora caballo por G6, torre por H5 lleva al mate. Una posición que me parece muy instructiva porque refleja muchos motivos de ataque, desde este sacrificio inicial de la torre en H7 hasta luego pues una jugada como este caballo F4, que recordamos y como os decía ahora, no solamente amenaza el mate, sino que además está minando este peón que es la defensa de la torre y por lo tanto las negras se encuentran aquí totalmente en una posición desesperada. Bueno, pues vamos ahora con la segunda de las posiciones del entrenamiento de hoy. En esta posición lleváis las blancas y tenéis que daros cuenta que tenéis una gran ventaja por muchos motivos. En primer lugar, el rey blanco está mucho más seguro que este rey de las negras. Vemos que el rey blanco está cubierto por 3 de sus peones. El rey de las negras únicamente tiene la cobertura de 2 de ellos y esto pues le va a exponer luego
con una posible entrada de la dama pues a mucho peligro, no tiene una seguridad adecuada. Pero sobre todo las piezas menores del blanco son mucho más fuertes que las del negro. Aparte de este imperial caballo en E4, a la sombra del peón de E5, un patrón que ya conocemos, pues el alfil de las blancas es mucho mejor que este alfil de las negras. Vemos que discurre por color opuesto a su cadena de peones y sobre todo pues al estar los peones de las negras en casillas de su mismo color pues podría atacarlos, incluso está preparado para eliminar un posible caballo negro que se instale en D4. Y por lo tanto, pues aquí el blanco, como digo, lo tiene prácticamente todo. Ahora bien, hay que tener cuidado y utilizar pues una buena técnica ajedrecística para convertir aquí el punto. Así que mi pregunta es, ¿qué haríais aquí con las blancas? Bueno, pues a diferencia del caso anterior, este no es un ejercicio de táctica, no es un ejercicio de cálculo, sino que por el contrario se trata de un ejercicio estratégico, de un ejercicio de conceptos posicionales. Y es que aquí es importante darse cuenta de que las negras tienen una fuerte amenaza posicional. Ya hemos dicho que el alfil de las blancas es mucho más fuerte que el alfil de las negras, y por lo tanto el negro bien podría aquí estar interesado en jugar alfil H6, planteando el cambio de estos alfiles. Por eso, la jugada de las blancas va encaminada precisamente a evitar ese alfil H6. Y es que el blanco jugó aquí G4. Al desplazar el caballo de F5 ya no hay apoyo para alfil H6, pero no solamente eso, sino que ahora el negro se encuentra en una difícil decisión. Porque, claro, retirar el caballo tanto a E7 como a G7 sería demasiado pasivo. Pero caballo D4 se va a encontrar con el cambio de alfil por D4 y caballo por E3 daría lugar, como tuvo de hecho en la partida, a una posición muy similar donde al desaparecer este par de piezas menores queda relegada la lucha a el caballo de E4 con este alfil de F8, un patrón que ya conocemos, y es que este caballo ahora se convierte en un auténtico caballo saurio, y es que al haber desaparecido su homólogo negro ya nadie puede cambiarse por él ni desplazarle de esa casilla, porque no hay un peón que pueda ir a F5. Por ejemplo, si el negro todavía tuviese un peón de F, estaría a tiempo en algún momento de jugar F5 para desplazar el caballo, pero al no existir ese peón, pues este caballo ahora es una auténtica bestia que no va a tener rival, y de hecho precisamente su fuerza fue lo que permitió a Anand, que llevaba las blancas, ganar con mucha facilidad esta partida. El negro jugó aquí alfil E7, tratando de cubrir algunas casillas en ese flanco de rey. Rey G2, una jugada técnica de centralización, de esas que tanto gustan a la escuela rusa. Rey G7, dama B3, tratando de penetrar con la dama por ese flanco de dama. Dama C7, dama B5, vemos que todas las casillas blancas son muy débiles y el negro apenas puede tratar de defenderlas. Rey F7, evitando quizás una jugada como dama E8. Y ahora el blanco plantea el cambio de damas con dama C6. Cambio que el negro debe rehusar, porque después de dama por C6, peón por C6, estaría amenazando el blanco coronar forzadamente con C7, el alfil no puede evitarlo porque tiene que defender D6, y la única esperanza pasaría por tratar de llevar al rey. Pero vamos a ver que el rey no llega a tiempo, porque tras caballo C3, rey D8, caballo D5, el caballo ahora cambia de casilla y el peón va a ser totalmente pues intocable en C6, y el blanco ahora tendría las manos libres para con su rey acabar la partida. Así que en esta posición las negras no tuvieron más remedio que rechazar ese cambio de damas y jugar dama D8. Pero la partida no duró mucho, porque después de este dama B7, clavando el alfil, se amenazaría ahora, por ejemplo, caballo G5. El negro jugó rey E8 para evitar precisamente pues, ese caballo G5 y poder ahora tener libre su alfil. Pero ahora caballo C3, vamos a ver que el caballo va a buscar otra ruta desde la que hacer daño. Dama 5, caballo B5, una vez más atacando ese punto sensible de D6. Y ahora, tras dama E1, tratando de buscar algún contrajuego, las negras se encontraron con la triste realidad de que ese contrajuego nunca iba a llegar a tiempo, y después de dama C8 el negro abandonó aquí. ¿Por qué lo hizo? Bueno, el alfil no puede cubrirse en D8 porque perdería el peón de D6, pero tampoco es mejor hacer rey F7, porque después de dama E6 la única jugada sería rey F8. Vemos que rey E8 dejaría clavado el alfil y caballo D6 sería todavía más destructivo. Así que vendría rey F8, pero ahora caballo D6 no solamente
evita este jaque de las negras en E4, sino que está amenazando a su vez mate en F7, por lo que el negro la única posibilidad que tendría aquí sería alfil por D6, pero bueno, el blanco ahora podría capturar con jaque y llegar a una posición absolutamente demoledora. Así que el negro pues seguramente hizo bien en abandonar aquí ya después de ese dama C8. Pero una posición, una vez más, muy instructiva, donde bueno, recordamos cómo el leitmotiv principal ha sido sin duda esa superioridad de las piezas menores de las blancas, con sobre todo ese caballo que se convierte en un auténtico caballosaurio una vez que se impide el cambio de los alfiles y se fuerza a las negras a cambiar su caballo por el alfil de E3, desapareciendo por tanto la única pieza que podía llegar a soñar con luchar contra el caballo de 4. Bueno, pues espero que os hayan gustado estas dos posiciones del entrenamiento interactivo de hoy, en las que ya habéis visto que era importante conocer algunos de los temas que ya hemos visto en otros vídeos anteriores del canal. Temas y conceptos como el de la milla verde, el caballo a la sombra del peón o el caballo saurio han ido apareciendo en estas posiciones. Para aquellos que no los conozcáis o que queráis echarles un pequeño repaso, pues os dejo en la descripción los enlaces a estos diferentes vídeos. Y también os recuerdo que hasta el próximo sábado tenéis la oportunidad de participar en nuestro super sorteo de una suscripción anual al peón de rey digital y de hasta 20 números del peón de rey digital número 133. No perdáis la oportunidad de participar porque la verdad que son unos premios extraordinarios. Y bueno, sin más, espero que nos volvamos a ver aquí en este Círculo de Ajedrez José Raúl Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.